Veremos lo que son las curvas homotópicas con la finalidad de definir conjuntos simplemente conexos en el espacio o en el plano. Vamos a considerar un abierto omega del plano o del espacio y dos curvas C1 y C2 contenidas en omega, ambas curvas orientadas que tengan los mismos extremos, un extremo inicial P y un extremo final Q. Por definición, se dice que C1 y C2 son homotópicas en omega. Importa decir dónde es que son homotópicas, en el abierto omega, si existe, y yo ahora voy a decir las palabras que se utilizan, más adelante vamos a ver la definición precisa de estos conceptos, que creo que por ahora conviene entender en forma intuitiva. Si existe una deformación continua que lleva C1 a C2, dejando fijos sus extremos, o sea, sin mover sus extremos, y sin salirse de omega. Ya les digo que después les voy a decir con precisión, con ecuaciones, qué significa una deformación continua que lleva C1 a C2, dejando fijos sus extremos y sin salirse de omega. Todo eso lo vamos a definir con precisión más adelante. O sea que por ahora lo voy a poner entre comillas, pero el significado intuitivo es importante para poder entender, más que con ecuaciones, primero en forma intuitiva, qué es lo que queremos decir. Tenemos dos curvas, una curva C1 orientada con extremo inicial P y extremo final Q, y otra curva C2 también orientada con el mismo extremo inicial P y el mismo extremo final Q que C1. La deformación continua significa que hay un pasaje, se pueden definir curvas intermedias entre C1 y C2 en forma continua, una deformación como las que hacen las computadoras, que deforman una imagen transformándola en otra en forma aparentemente continua, por lo que uno ve. La curva C1 se va deformando, adquiriendo distintas formas, sin hacer saltos bruscos, dejando fijos P y Q, siempre P extremo inicial y Q extremo final, hasta transformarse en C2. Sin salirse de omega quiere decir que todos los puntos intermedios en esa deformación están en el conjunto omega abierto, donde estaban C1 y C2 también. O sea que toda esa porción que queda comprendida entre C1 y C2 son puntos de omega. Por ejemplo, supongamos que el conjunto omega fuera una corona en el plano, o sea, la intersección del exterior de una circunferencia con el interior de otra circunferencia de radio mayor. Lo que está rayado en la figura es el conjunto omega. Y supongamos que tenemos dos puntos, P y Q de omega, y dos curvas, como en la figura, C1 y C2. Estas dos curvas son homotópicas en omega porque existe una deformación continua que lleva a C1 y C2 dejando fijos P y Q sin salirse de omega. O sea, C1 y C2 son homotópicas en omega. Vamos a ver ahora un ejemplo para entender intuitivamente que son las ideas en que las curvas no son homotópicas. Vamos a tomar el mismo conjunto omega, la corona que antes. Este es el conjunto omega. Podemos tomar quizás los mismos puntos P y Q que teníamos antes, pero vamos a tomar otra pareja de curvas.
C3, que quizás es la misma que C1, no importa, y C4 por este lado. No existe una deformación continua que lleve C3 en C4 sin salirse de omega y dejando fijos P y Q. Cualquier deformación continua necesariamente tiene que tener, que lleve C3 en C4 dejando fijos P y Q, necesariamente tiene que tener puntos intermedios en esa deformación que están fuera de omega. ¿Dónde? En el interior de la circunferencia chica, que son puntos que están fuera de omega. En la parte que marco en azul, que son puntos que no pertenecen a omega. Por lo tanto, en este ejemplo, C3 y C4 son no homotópicas, o no son homotópicas en omega. Ahora definiremos los conjuntos simplemente conexos. ¿Qué son conjuntos simplemente conexos? Tenemos que recordar primero la definición de conexo que vimos en las clases anteriores. Si tenemos un conjunto omega abierto, es conexo si para toda pareja de puntos contenidas en omega existe alguna curva que une esos dos puntos sin salirse de omega. Eso es conexo, en realidad es conexo por caminos. Se dice que es conexo. Bueno, tenemos un conjunto abierto del plano del espacio y por definición diremos que omega es simplemente conexo si primero es conexo, o sea que sus componentes conexas son una sola, el mismo. 2, y son homotópicas, con la definición que vimos recién, toda pareja de curvas, todo par de curvas, para todo C1 y C2, contenidas en omega, ambas, y con los mismos extremos. O sea, siempre que se dé un par de curvas contenidas en omega y con los mismos extremos, ese par de curvas debe ser homotópicas. Vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos. La corona en R2 de los ejemplos anteriores no es simplemente conexo, porque, como vimos en los ejemplos anteriores, si bien existen parejas de curvas como las que habíamos llamado C1 y C2, que eran homotópicas en omega, también existe alguna pareja, que habíamos llamado C3 y C4, que no era homotópica en omega. Y como para ser simplemente conexa, toda pareja de curvas debe ser homotópica en omega, este conjunto no es simplemente conexo. Sin embargo, es conexo. Está formado por una única componente conexa, un único pedazo. Por ejemplo, R2 sacando una recta, o sea, los dos semiplanos abiertos que quedan de R2 al sacar una recta, no es simplemente conexo, simplemente porque no es conexo. Para ser simplemente conexo, primero hay que ser conexo. A pesar de que tiene la propiedad de que dos curvas cualesquiera, contenidas totalmente en omega, con los mismos extremos, son homotópicas en omega. Sin embargo, como no es conexo, no se llama simplemente conexo. Otro ejemplo, el interior de un círculo, no la circunferencia, sino el interior, es simplemente conexo.
Para demostrar esto, yo apelo a las ideas intuitivas. No vamos a hacer más formalidad. Son problemas de topología, en concreto topología algebraica. R2 sacando un punto, no es simplemente conexo, porque tiene un comportamiento similar al de la corona. Digamos, una curva que pasa por arriba, por decir de alguna manera, del punto, y otra que pasa por abajo, no son homotópicas. Sin embargo, es conexo. Está formado por una única componente, dos puntos cualesquiera de R2 menos un punto, digamos, R2 menos P sub 0, si tomamos P y Q que no son P sub 0, se pueden unir por una curva sin salirse de omega. Sin embargo, por lo tanto es conexo, pero no es simplemente conexo. R2 sacando una semirrecta es simplemente conexo, digamos, el conjunto está formado por todo el plano menos esta semirrecta, y ahí no hay manera de dibujar curvas totalmente contenidas en ese abierto, o sea que no corten en la semirrecta, y que no sean homotópicas. Todas son homotópicas. Si tienen el mismo extremo inicial y el mismo extremo final, y no cortan en la semirrecta, entonces existe una deformación continua que lleva una a la otra sin salirse de omega, sin cortar a la semirrecta. R3, el espacio tridimensional, sacando un punto, ese sí es simplemente conexo. Apelo a imaginarlo, el conjunto es todo el espacio sacando un punto, y ahí toda pareja de curvas totalmente contenidas en ese omega, en ese conjunto, con el mismo extremo inicial y el mismo extremo final, se puede deformar una en la otra, esquivando el punto que sacamos del espacio. En cambio, si tenemos todo R3 y le sacamos una recta, ahí no es simplemente conexo, aunque es conexo. Digamos intuitivamente que se pueden inventar una curva que vaya por delante de la recta y otra que vaya por atrás, de manera que queden enganchadas, no se puede deformar una en la otra sin cortar la recta. R3 sacando un plano no es simplemente conexo porque no es conexo. Tiene dos componentes conexas que son los semiespacios abiertos que se obtienen al haber sacado el plano. En cambio, R3 sacando un semiplano es simplemente conexo. Como ejemplo para pensar, bueno, tengan por ejemplo, consideren una rueda de auto, y consideren el interior, donde está el aire que infla la rueda. Y traten de ver, de imaginarse, a ver si es o no es simplemente conexo. Es conexo, pero a ver si se cumple o no la propiedad de que toda pareja de curvas sea o no homotópica en ese abierto del espacio. Trataremos de definir con precisión qué es una deformación continua que lleva una curva en otra sin salirse de un cierto abierto omega, para lo cual precisamos considerar dos curvas parametrizadas. Lo voy a hacer en el plano, pero en el espacio es lo mismo, agregando la tercera coordenada z igual z sub 1 de t, con t variando en un intervalo acotado a y b. Y C2 es otra curva
paramétrica, parametrizada con otras ecuaciones. Para no confundir el parámetro tiempo en la parametrización de la segunda curva lo voy a llamar u en lugar de t. Y las funciones x mayúscula e y mayúscula de u, con u variando en un intervalo acotado cerrado CD. Tenemos entonces, son curvas orientadas, C1 para t creciente, para cada valor de t se obtiene un cierto punto de la curva C1, y la curva C2 no necesariamente tiene los mismos extremos para esto que voy a decir ahora. Está parametrizada con un parámetro u, para cada valor de u se tiene un cierto punto P de u de la curva C2. Vamos a afirmar lo siguiente que voy a demostrar a continuación. La afirmación es que se puede parametrizar ambas curvas, y si son más de dos también, si son un número finito n de curvas, que están parametrizadas en intervalos acotados cerrados, usando el mismo parámetro tiempo t, parámetro t, perteneciente a un intervalo acotado AB, que es el mismo en ambas curvas, manteniendo las orientaciones que tenían esas curvas. Esa es la afirmación. Si lo podemos hacer con dos curvas, después podemos hacerlo con tres, etcétera, agregando curvas de a una. Vamos a ver cómo demostrar esta afirmación. Sea t igual a u menos c por b menos a sobre d menos c más a. Esto es lo mismo que decir que u es igual a t menos a por d menos c sobre b menos a más c. A esta expresión la voy a llamar u de t. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Damos un valor a t, y con lo cual tenemos un cierto punto que marco con rojo en la curva C1, el punto P de t. Vamos a asociarle a ese tiempo t un valor de u, del parámetro para la otra curva, en el que se obtiene el punto verde. Y entonces al punto verde lo vamos a identificar no por el parámetro u, sino por el t correspondiente en la curva C1. O sea, a medida que se recorre la curva C1 en los instantes t, se recorren los puntos C2 en los mismos instantes t. Para eso es necesario establecer una correspondencia que para cada t le haga corresponder un u. A través de ella, hacerle corresponder el punto verde al parámetro t que dio lugar al punto rojo. Bueno, la correspondencia es justamente esta que estamos estableciendo, que es una correspondencia biunívoca entre el intervalo AB donde varía la t y el intervalo CD donde varía la u, creciente. Es una transformación lineal entre esos dos intervalos y creciente. Observen que cuando u es igual a c, t es igual a a, y recíprocamente. Cuando u es igual a d, t es igual a b, y cuando t es b, u es d. Entonces, la curva C2, haciendo ese cambio de parámetros, queda reparametrizada como la función x sub 2 de u y la u en función de t, como función compuesta de t, y la i como i sub 2 de u de t. A esta función compuesta de t, x mayúscula sub 2 compuesta con u, la llamo x sub 2 de t. Y a esta la llamo
y sub 2 de t, minúscula para no confundir con las funciones x mayúscula e y mayúscula que eran de u. Por lo tanto, la curva C2 quedó parametrizada con una nueva parametrización dadas por las funciones x minúscula e y minúscula sub 2 de t en el intervalo a b. Y esto es otra parametrización, otra además de la que estaba dada, para la misma curva orientada C2. Con esta otra parametrización de la misma curva orientada C2, ambas curvas quedan parametrizadas con el mismo parámetro tiempo t, variando en el mismo intervalo acotado cerrado AB. Tomemos ahora dos curvas, C0 y C1, perdonen, pero ahora los voy a llamar C0 y C1, las curvas en lugar de C1 y C2, con los mismos extremos inicial y final, P0 y Q0. Por lo visto antes, ambas curvas se pueden parametrizar usando un parámetro en común variando en un mismo intervalo. A la parametrización de la primera curva la llamo P sub 0 de t, con t variando en a y b, y a la parametrización de la segunda curva la vamos a llamar P sub 1 de t, con t variando entre a y b. Si fuera en el plano sería x sub 0 de t y sub 0 de t para la primera curva, y x sub 1 de t y sub 1 de t para la segunda curva. Que tengan los mismos extremos inicial y final quiere decir que P sub 0 de A, que es el extremo inicial de la primera curva, es igual a P sub 1 de A, que es el extremo inicial de la segunda curva, es el punto P sub 0. Y P sub 0 de B, el extremo final de la primera curva, igual al extremo final de la segunda curva, que es P sub 1 de B, el punto Q sub 0. Por definición, deformación continua que lleva C1 en C2 C1 en C2 es una función con codominio en el espacio o en el plano, según donde estemos trabajando, en que cada punto P se obtiene como función h mayúscula de dos variables reales t y s. O sea, si es en el plano, tendríamos la x en función de t y s, dos variables reales, y la y en función de t y s, dos variables reales, definida esta pareja de funciones, si es en el plano, o terna de funciones, si es en el espacio, la función h de ts, definida y continua, para todo t y s perteneciente a el producto del intervalo acotado cerrado AB por el intervalo acotado 0, 1. Esto quiere decir que cualquier valor t que uno tome en el intervalo acotado AB cerrado y cualquier valor s que uno tome en el intervalo acotado cerrado 0, 1, está definido el punto P igual h de t y s, y esa función es continua. Bueno, para que lleve C1 en C2, la función además tiene que cumplir que cuando S se fija en 0 y T se hace variar en el intervalo AD, lo que se obtiene es una parametrización de la curva C1. Y h de t1, o sea, cuando la s vale 1 y la t pertenece al intervalo CD, lo que se obtiene es
una parametrización de C2. En particular puede ser la misma parametrización P sub 0 de T para C1 y P sub 1 de T para C2 que teníamos al principio. Vamos a ver un ejemplo de lo visto. Como ejemplo, vamos a considerar un arco de circunferencia con centro en el origen, una semicircunferencia con centro en el origen y radio 1, que va desde el punto 1, 0 al punto menos 1, 0. Eso como curva C0. Y como curva C1, vamos a considerar el segmento de recta que une el punto 1, 0 con el punto menos 1, 0. Tenemos que la curva C0, por ejemplo, se puede parametrizar como x igual coseno de t, y igual seno de t, con t variando entre 0 y pi, porque es la semicircunferencia. Y la curva C1 se puede parametrizar como x igual u, y igual 0, con u variando entre 1 y menos 1, haciendo un cambio de coordenadas de parámetros adecuado, llamando 1 menos 2t sobre pi igual a u, y igual 0, se obtiene parametrizada con el mismo parámetro t que la circunferencia, variando entre 0 y pi. Podemos tomar como deformación continua que lleva C0 en C1 la siguiente función h de ts, que tiene dos coordenadas, la x y la y, igual la x a 1 menos s por coseno de t más s por 1 menos 2t sobre pi, y la y igual a 1 menos s por el seno de t. Es lo que se llama una combinación convexa de la función de la parametrización de C0 con la parametrización de C1. Con la t variando entre 0 y pi, y la s tomando valores reales entre 0 y 1. Observen que cuando s es 0, se obtiene la parametrización x igual coseno de t, porque la s vale 0, y igual seno de t, que es la parametrización de C0. Y cuando s es 1, se obtiene la x igual a s por a 1 por 1 menos 2t sobre pi, y la y igual a 0, que es la parametrización de la curva C1. Sé ahora h de ts con t perteneciente variando en el intervalo cerrado y acotado AB, y S variando en el intervalo cerrado y acotado 0,1, una deformación continua, como definimos antes, una deformación continua que lleva C0 en C1. Vamos a interpretar qué significa esa deformación continua. Tenemos las dos curvas, C0 y C1, orientadas con los mismos extremos inicial y final, P sub 0 y Q sub 0, respectivamente. Si fijamos un valor
de t, del parámetro t igual t sub 0, tenemos un punto en la curva c sub 0 y otro punto que corresponde al mismo parámetro t sub 0 en la curva c sub 1. El punto en la curva c sub 0 se obtiene dándole a t el valor t sub 0 y a s el valor 0. El punto en la curva c sub 1 se obtiene dándole a t el valor t sub 0 y a s el valor 1. Cuando se le da a s el valor 0 y se varía la t, se obtiene la curva c sub 0. Cuando se le da a s el valor 1 y se varía la t, se obtiene toda la curva c sub 1. Cuando se fija t en t sub 0 y se varía la s, por ejemplo s igual a 1 medio, obtendremos un punto h de t sub 0, 1 medio. Al variar la s, obtendremos todo un conjunto continuo de puntos, dejando la t constante t sub 0, que unen el punto h de t sub 0, 0 con el punto h de t sub 0, 1. Es una deformación que lleva el punto de la primera curva al punto de la segunda curva, variando la s. Cuando la s se fija, por ejemplo, en 1 medio, lo que se obtiene es una curva intermedia entre las dos, cuando se le da un valor 1/4, una curva intermedia entre la de 1 medio y 0, cuando se le da valor 3/4, otra curva intermedia entre la de 1 medio y 1. O sea, tener esa función de dos variables es tener la deformación continua, por definición. Al variar la variable s, lo que se obtienen son curvas intermedias. Si s es constante igual, por ejemplo, a 1 medio, se tiene una curva intermedia que une p sub 0 con q sub 0. ¿Qué significa? Que la curva, por definición, h deja fijos los extremos, p sub 0 y q sub 0, significa, de las curvas, si h, cuando t se fija en a y se hace variar s, es constante igual a p sub 0 para todo s que varía en el intervalo cerrado y acotado 0, 1. Y h, cuando t se fija en b y s se hace variar entre 0 y 1, es constante igual a q sub 0 para todo s que varía en el intervalo acotado y cerrado 0, 1. Ahora faltaría definir qué significa que la deformación continua no se sale de omega. Decimos que h no se sale de omega si para todo t que pertenece al intervalo cerrado y acotado AB y para todo s que pertenece al intervalo cerrado y acotado 0, 1, el punto t igual a h de ts pertenece a omega. Finalmente decimos, por definición, que tenemos una homotopía en omega entre la curva C0 y C1 si tenemos una deformación continua, con la definición que vimos hace un rato, entre CU que lleva C1 a C2, C1 a C2, que deja fijos los extremos de ambas curvas, con la definición que está más arriba,
que no se sale de omega. Finalmente, decimos por definición que C1 y C2 son homotópicas en omega si existe una homotopía en omega entre C0 y C1 estaba usando. Si existe una homotopía en omega entre C0 y C1. La relación ser homotópicas o existencia de una homotopía entre ambas es una relación de equivalencia, o sea, cumple la propiedad simétrica, se puede demostrar, idéntica y transitiva. Por lo tanto, se pueden definir clases de equivalencias de curvas homotópicas en omega, y las distintas clases de equivalencias de curvas homotópicas en omega es lo que se llama, el conjunto de esas clases de equivalencias, el primer grupo fundamental de omega. Es una propiedad topológica de omega, una caracterización topológica de omega, y es, entre otros, el primer grupo fundamental, el conjunto de las clases de equivalencia por homotopía en omega, es lo que estudia el tema de la topología algebraica. Con la definición de simplemente conexo que vimos al principio de esta clase, en realidad se puede definir también simplemente conexo diciendo que el primer grupo fundamental, o sea, el conjunto de las clases de equivalencia por homotopía de curvas en omega, se reduce a un solo elemento, o sea, hay una única clase de equivalencia por homotopía en omega, ya que cualquier pareja de curvas contenidas en omega con los mismos extremos inicial y final son siempre homotópicas, o sea, equivalentes por homotopía.